Buenos días a todos los que nos acompañan en esta webinar. Vamos a dar inicio a la webinar de mejoras para la emisión de CFDI 4.0 en OneGoal ERP. Agradecemos su presencia y esperamos que la información que les presentamos el día de hoy sea de gran apoyo para el desarrollo de sus operaciones. Revisaremos puntualmente las disposiciones del SAT en materia de emisión de CFDIs y OneGoal ERP nos ayudará a llevar a cabo una transición de manera más ordenada. La agenda a revisar en esta ocasión será la siguiente. La introducción dada por mi compañera Fanny Ocampo les platicará de las nuevas disposiciones del SAT en el 2022 y CFDI 4.0. Requerimientos CFDI 4.0, donde validaremos los cambios impuestos por el SAT. Las soluciones de OneGoal ERP a CFDI 4.0. ¿Cómo lo hago en OneGoal ERP? Donde se presentará un ejercicio usando las nuevas funcionalidades adaptadas para el cumplimiento de estas disposiciones. Al finalizar, tendremos la sección de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi compañera Fanny Ocampo, subdirectora de operaciones de AV Systems, quien nos presentará su experiencia con el tema de hoy. Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a comentar brevemente acerca de los cambios que se han presentado como parte de los requerimientos del SAT para la emisión de los FDIs en la versión 4.0. Dentro de todo este año hemos estado sujetos a diversos cambios que se han presentado, tales como la emisión de la carta aporte, la información que se está solicitando, por ejemplo, para código postal, clientes, las figuras, etcétera. Ahora, con relación al CFDI 4.0, que precisamente tenía que entrar en vigor en el mes de mayo, nosotros hemos tenido todavía una prórroga en donde comenzaremos a generar estos FDIs a partir del día 1 de julio del 2022. ¿Cuáles son parte de nuestros requerimientos a los que estamos sujetos como contribuyentes para poder realizar la configuración de los catálogos de clientes, catálogo de estructuras de impuesto, así como algunas configuraciones para la emisión de la factura global? Bueno, el SAT ha dictado que ahora, de forma obligatoria, se tiene que incluir el nombre, el código postal del domicilio, el domicilio fiscal del emisor y del receptor. En este caso, también dentro de la generación. En el caso de la generación de algunas operaciones, bueno, también tenemos que identificar si se tratará de una operación de comercio exterior, en donde se identifica si se trata de exportación de mercancías. Todo esto que estamos realizando, bueno, es una actividad muy difícil o es una actividad muy complicada, misma que ha llevado incluso en algunas empresas a la contratación de personal adicional para poder documentar toda esta información. En este caso, cuando nosotros estamos ya contando con la información de nuestro código postal, el nombre del emisor y todos los datos que se están requiriendo como obligatorios, algunas empresas se han dado a la tarea de solicitar esta información de forma manual por medio de la solicitud de la constancia de situación fiscal para cada uno de nuestros clientes. Nos hemos encontrado que el SAT, incluso por errores de los capturistas, han dado de alta algunos nombres de empresa donde dejan doble espacio,
donde capturan algunos nombres con acentos, con errores ortográficos y demás. Entonces, en todo este tipo de situaciones, bueno, nosotros recomendamos muy fuertemente el hacer esta campaña, el enviar correos ya sea de forma masiva por medio del sistema o por medio del uso del CRM para que se pueda tener para este fin de mes toda la información requerida para la emisión de nuestro CFDI en versión 4.0. Ahora, parte de los requisitos, parte de los requisitos que estamos mostrando, como en el punto lo dicta, identifica si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Es una configuración que estaremos aplicando dentro de nuestro catálogo en la estructura de impuestos. Anteriormente, en la estructura de impuestos únicamente identificábamos el código del impuesto, el nombre y los impuestos relacionados. Háblese de una tasa 16 de IVA y una retención del 4% o un IVA tasa 16, etcétera. Ahora, adicional a esto, tendremos que asignar la información de si es objeto o no de impuestos. También dentro de la actualización que se está mandando a todos los clientes, también mandamos por default ya esta información, como con el tipo 02, donde sí es objeto de impuestos. Otro de los puntos que se incorporan son apartados para poder reportar información respecto de las operaciones con público general, así como aquellos que se realizan a cuenta de terceras personas. Anteriormente, este complemento por cuenta de terceros estaba como tal, como un complemento. Ahora se incluye dentro de los nodos de la estructura principal del CFDI. ¿Qué hemos realizado dentro del ERP para poder ayudarles con estas actividades? Bueno, se ha desarrollado una pestaña adicional dentro de la pantalla de asignación de clase, subclase y uso. Para la integración de CFDI 3.3, nosotros hicimos la liberación de esta pantalla de asignación de clase y subclase para que pudieran categorizar toda la información de sus productos, servicios, incluso conceptos de facturación para aquellas empresas que trabajan la facturación de esta forma y apoyarles con las configuraciones de forma masiva. Ahora, en esta misma pantalla se incluye una pestaña adicional en donde el sistema me va a permitir realizar la actualización masiva del régimen de capital, la actualización del uso CFDI, que, bueno, como tema importante, el por definir ya no será válido, y la actualización y validación del código postal. Este código postal anteriormente, algunos clientes cuando daban de alta a sus propios clientes, los dejaban con un valor cero y el sistema lo estaba permitiendo. Sin embargo, ahora con la integración de 4.0, si esta validación no pasa, los PAC no nos dejarán timbrar. Otra de las modificaciones que se está realizando en la segunda sección, ya lo mencionaba, es nuestra estructura de impuestos y se realiza la asignación de la clave para el objeto de impuesto. Por default, en la actualización, enviamos el campo con valor 02. En el catálogo de clientes van a encontrar un campo adicional donde se realiza la asignación del régimen de capital. Y para cumplimiento de nuestra emisión de factura global, el sistema también incluye una configuración global por default para realizar la identificación del tipo de periodicidad que se estará aplicando para esta factura global. En un momento más, dentro del sistema, bueno, se estará mostrando cuál es la configuración y las opciones de uso que tenemos. Bueno, vamos a mostrar cómo es que se realiza en el ERP.
Bueno, ustedes nuestro catálogo de clientes ya lo conocen. En este caso comenzamos con nuestra razón social y el nombre comercial. Punto importante, dentro de la actualización se incluyeron en nuestros catálogos algunos asteriscos para identificar cuál información es obligatoria. Algunos son requerimientos del SAT y en otros son requerimientos propios del sistema para poder garantizar que se puede dar un seguimiento concreto a nuestros clientes. En el nombre comercial, como recomendación, se sugiere que ustedes tengan un identificador claro que les va a permitir tener la noción de cuál es el cliente con el que están trabajando. Ya sabemos que muchas veces damos de alta diferentes clientes que tienen el mismo RFC y que tienen distintos nombres comerciales como identificador. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, pues el control del crédito, ya sea que ustedes estén agrupando o dando algún límite de crédito por corporativo o que se esté realizando alguna identificación de una sucursal. Si ustedes trabajan con IMSS, trabajan con gobierno o trabajan con algún otro tipo de cliente, entenderán que será necesario pues dar de alta cada uno de estos clientes con las ubicaciones diferentes. En este caso, en el nombre comercial tenemos la información de Domino's Pizza SADCB y se marca como tal. También recomendación fuera de 4.0, el tener un nombre comercial concreto para que en los indicadores que se utilizan dentro del sistema les permita tener una visualización mucho más limpia de todas las gráficas o de todas las consultas que se estén elaborando. Encontramos también en la parte inferior nuestro código postal. Este es el código postal obligatorio. Manualmente pudieran iniciar llenando todos estos datos, así como el régimen de capital. Su clasificación contable, bueno, ya la saben. Necesitan también identificar el uso CFDI. Todo esto se pudiera hacer de forma manual. Y consultar, bueno, uno por uno de estos clientes, qué es la información que se debiera modificar. Todos estos datos llevan a su vez un facturar A relacionado. Este facturar A se puede dar de alta de forma separada desde el catálogo de forma manual y luego convertirlo en cliente o bien agregar algún facturar A de forma manual. Esto el sistema nos los va a permitir, ya que en caso de que ustedes tengan alguna empresa o alguna razón social y necesiten facturar a alguna empresa relacionada de ese grupo, bueno, el sistema les va a permitir elegir de forma más sencilla estas opciones. Ahora, una vez que hemos visto todos estos datos dentro de nuestro catálogo, es importante mencionar que en la pantalla de asignación de clase, subclase y uso, misma que pueden ubicar desde nuestro menú en la búsqueda, simplemente dando clase. Lo encontrarán en la siguiente ruta: catálogos, compartidos, asignación de clase, subclase y uso. Una vez que han elegido esta pantalla, les comentaba, ya teníamos pestañas adicionales que se encontraban en uso para las versiones 3.3 de CFDI. En la última pestaña, donde viene régimen de capital y los usos de facturará, el sistema les va a permitir elegir cuáles son aquellos clientes que no tengan un uso asociado. En este caso, podemos marcar uno o varios y una vez que se han seleccionado, simplemente cambiarlos. Entonces, aquellos que tengan por definir, ya lo mencionaba, ya no serán válidos. Es importante que hagan la asignación correcta. Vamos a buscar cualquiera de los usos. Supongamos que se trata de equipo de transporte. Vamos a marcar uno más, distribuidora Liverpool. Simplemente le doy a agregar, se actualiza y al darle grabar, automáticamente realiza este cambio. Esta es la primera parte de los cambios. Asignar un correcto uso CFDI. Repito, el uso gastos, perdón, por definir ya no es válido. También se toman en cuenta las consideraciones de los usos si se trata de una persona física, ya que a una persona moral no será posible asignar el uso CFDI, por ejemplo, de gastos funerales o de algún otro tipo de gastos. Entonces, esto también lo está validando el sistema.
Dentro de nuestra última pestaña en el régimen de capital, el sistema me permite consultar toda la información que se encuentra detallada y me permite mostrar dos agrupaciones, la agrupación de clientes y una agrupación de facturara, en caso de que tengan estos facturara sin relación a algún cliente o algún principal. Una vez que tenemos esta primera agrupación, encontraremos una segunda donde mostramos personas morales, personas físicas, público en general y extranjeros. Si no tuvieran alguno de esos tipos, simplemente no se estará mostrando la agrupación, puesto que sería una agrupación vacía. Ahora, recomendación con relación a la asignación por pasos. Nosotros ya sabemos que el nombre de cada uno de nuestros clientes debe ser exactamente el que se presenta en la cédula que les está emitiendo el SAT. ¿Qué encontramos en la cédula? Bueno, de inicio, el régimen de capital no se encuentra en ella, se encuentra dentro de otra sección. Entonces, todos estos datos que ustedes tengan de esta forma ya no serán válidos. Por esto es que el sistema les ha permitido una herramienta para extraer el régimen de capital. Una vez que ustedes ya tienen toda esta información identificada de cuáles son, por ejemplo, sociedad anónima de capital variable, alguna sociedad civil, asociación religiosa, etcétera, les va a permitir seleccionar de forma masiva o realizar por medio de un filtro en la sección de cliente cuáles son aquellos que llegan a coincidir con esta denominación. Entonces, en nuestra primera columna, donde seleccionamos cliente, elegimos la opción contiene y capturamos ese punto A y todo aquello que coincida con la selección me va a permitir marcarlo para poder hacer una asignación de un régimen de capital general. Entonces puedo buscar sociedad anónima de capital variable, que es esta. Elegimos la opción y buscamos un régimen fiscal. En el régimen fiscal normalmente son general de ley personas morales, pero tenemos algunos otros tipos para persona física, sueldos y salarios, personas morales con fines no lucrativos, sin obligaciones fiscales en el caso de algunos extranjeros, coordinados, etcétera. Elegiremos la opción que corresponda a nuestros clientes y le damos asignar. Eso se puede hacer por bloques. ¿Dónde se muestra esta sección? En nuestras columnas al final. Ya vemos la abreviación del régimen, el régimen de capital, sociedad anónima de capital variable, así como el régimen fiscal que se está asociando. Y tenemos la identificación también de los usos marcados. Una vez que se han asignado todos los regímenes, lo principal que debemos hacer es guardar. Una vez que hemos guardado esta información, el sistema me va a permitir mostrar dentro de estas columnas cuáles son las que ya tienen un régimen de capital. Mencionaba que podemos marcar de forma masiva. Vamos a asignar un régimen fiscal a todos. Y en caso de que exista alguna inconsistencia, ya les mencionaba, cuando estamos utilizando una persona física o cuando estamos utilizando una persona moral, no le podremos asignar, por ejemplo, un régimen fiscal que no corresponda. El régimen público general debe ser sin obligaciones fiscales. El régimen de caballo prueba, que es un público general, debe ser sin obligaciones fiscales y el tipo de persona del facturará no coincide con el tipo de persona régimen fiscal seleccionado, persona moral. Entonces, esto es muy importante para que podamos tomar en cuenta que no se asignarán aquellos que no correspondan con el tipo de persona que esté permitido para asignarlo. Todo esto, ¿por qué? Bueno, porque el SAT quiere garantizar que se pueden o no deducir ciertos comprobantes dentro de sus obligaciones fiscales. Cuando no tenemos inconsistencia con relación a la selección que hemos elegido, no nos envía ninguna alerta y nos permite hacer la asignación de forma normal. Algunas otras de las pruebas que se pueden realizar dentro de este catálogo es la extracción de estas siglas.
¿Cómo se hace esta extracción? Bueno, de inicio, en nuestra carpeta, en el root assist, ya el área de sistemas sabe de qué se trata el root assist, encontrarán un archivo tipo TXT que dice regímenes fiscales. Simplemente abrimos nuestro archivo y encontraremos algunas expresiones que hemos encontrado de forma generalizada en los catálogos. Por ejemplo, SA institución de banca múltiple, asesor en inversión, SA fondos de inversión, bolsa de valores, SA PI de CB con puntos. ¿Por qué? Porque encontramos una gran variación entre algunos clientes que se han capturado en los diversos catálogos. Si ustedes han encontrado coincidencias de S sin punto, A punto, D, C punto, B punto, puede ser una variación de S punto, A punto, D punto, C punto, B punto. ¿No? Entonces, todas estas variaciones que ustedes llegan a dar de alta dentro de sus catálogos será lo que estaremos enumerando y enlistando dentro de este documento de esta forma. También en la parte final vamos a encontrar que tenemos SA, espacio, SC, espacio, AC, espacio, SA, AR, espacio, etcétera. Y con estos espacios estamos garantizando que el sistema no va a realizar un cambio no permitido dentro de nuestros catálogos. Estábamos haciendo algunas pruebas durante el proceso de testing, donde se colocó la razón social Wings Army. Y en Wings Army, esta sección AR sin el espacio lo estaba reemplazando. Entonces es muy importante que si agregan algunos otros tipos, al final coloquen el espacio. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tenemos este detalle, esto lo vamos a colocar por default dentro de su actualización a partir de la versión 60.34. Lo puede consultar con su ejecutivo de soporte. Nos dirigimos a nuestra pantalla de clase, subclase y uso. Y aquello que coincide, por ejemplo, Oxigas, simplemente vamos a marcar todos nuestros clientes. Le voy a dar a actualizar para marcar de forma masiva. Y aquellos que encuentre, le daremos clic en extraer régimen de capital, que es el cuarto botón de izquierda a derecha en la parte superior. Una vez que le doy a extraer régimen de capital, el sistema me va a mostrar todos estos nombres sin las siglas que estábamos viendo hace un momento en el archivo. Entonces, Inetix controladores sin SADCB. Y vemos variaciones, S.A espacio, S.A punto, de acuerdo con la información que ya les habíamos mencionado. Una vez que se hace esta extracción del régimen de capital, el sistema me va a permitir, bueno, presentar la información dentro de la columna cliente modificado para poder validar que la información es correcta. ¿Qué sucede si aún cuando hemos dado clic en extraer régimen de capital hay algunas otras variaciones que estaremos encontrando? Bueno, tampoco hay inconveniente. El sistema me permite modificar desde esta pantalla, borrando este dato y dando Enter, para que se pueda hacer el cambio de forma automática y esto se reflejará tanto en el catálogo, en nuestro cliente y en el facturar a asociado. Hasta este punto hemos editado nuestro cliente. ¿Cuál es el siguiente dato que necesitamos validar? Bueno, también en la actualización se incluye un catálogo actualizado de códigos postales para poder validar contra los códigos que ha publicado el SAT si coinciden o no los autorizados. En este caso tengo algunos códigos, 94300 está validado y también puedo marcar de forma masiva algunos clientes. Vamos a dar guardar simplemente para grabar los cambios en cuanto al nombre. Marco estos clientes. Una vez que se marcan estos clientes, el sistema me va a permitir marcar en el quinto botón código postal y asignar un código postal válido. 94450. Simplemente coloco aceptar y automáticamente realiza este cambio.
Se puede guardar y listo. El cambio está aplicado. Siempre y cuando sea validado, bueno, pues el sistema me permitirá mostrar esta información. ¿Qué sucede? Vamos a colocar otro código, 94320, validado. ¿Qué sucede si por alguna razón quiero agregar algún código postal con un número más grande de dígitos? Al darle Enter, el sistema alertará que el código postal no existe. Entonces, será necesario capturarlo de forma adecuada. Este es un código de la Ciudad de México. En este caso, bueno, lo permite cargar de esta forma. Si nosotros queremos realizar también la búsqueda masiva de algunos clientes que tengan un RFC similar, por ejemplo, DGS07, podemos marcarlos y asignar de forma masiva un nombre. Simplemente en el sexto botón le doy clic en Facturar a y le puedo dar Aceptar para que también de forma masiva cambie los nombres. ¿Esto por qué se realizó? Ya lo mencionábamos, por control de crédito. Hay ocasiones donde deben dar de alta 2, 3, 4, 10 veces el mismo cliente que cuenta con el mismo RFC y por ello me permitirá de forma masiva cambiar la razón social. El nombre comercial no se cambia. Nuevamente, la recomendación es tener claro y bien identificado cuál es el cliente al que hacemos referencia en ese campo. Una vez que hemos cambiado nuestro cliente modificado, se puede grabar la información y listo. ¿Qué sucede si por alguna razón me equivoco y en el sistema elijo diferentes clientes? En el momento en el que le dé facturar a, enviará una alerta donde indica que no contienen el mismo RFC, buscando prevenir errores de usuario. Una vez que ya tenemos, bueno, todos estos datos configurados, me permitirá marcarlos. Ya mencionaba, extraer régimen de capital, solo como recapitulación de los mencionados. Asignar un código postal, eso también se pudiera realizar de forma masiva. Validar todos los códigos, identificar los nombres de sus facturara, asignar un régimen de capital. Ahí la recomendación es primero asignar el régimen de capital, ya que la guía en ocasiones, pues es el régimen que se está capturando dentro del nombre. Entonces, en este momento vamos a asignarle sociedad anónima de capital variable y un régimen general de ley. Vamos a buscar al final nuestros datos, le damos a asignar. Toda la información se llena en los catálogos, ya tenemos identificado el uso, el régimen, código postal, el nombre, simplemente damos guardar y la pantalla actualiza todos estos datos en sus catálogos. ¿Cuál es el siguiente catálogo que vamos a mostrar dentro de este webinar? Bueno, los otros catálogos que estaremos modificando es la sección de nuestra estructura de impuestos. En las estructuras de impuestos, ya les mencionaba, simplemente se identificaba el código del impuesto, si aplicaba para zona fronteriza, si está activo o no, para mostrar si se va a utilizar, y si se trata de algún IVA de importación dentro de la parte superior. También en la parte inferior, en donde muestra si aplica a todos, a clientes o a proveedores, nos permite elegir en qué tipo de operaciones van a aparecer, ya sea para venta o para compras, cuentas por pagar o algún otro tipo de configuración como ingresos por intereses o movimientos que se pueden capturar en banco cuando se marca como aplica a clientes.
Los códigos de impuesto, ya ustedes saben que se bloquean una vez que el código del impuesto es utilizado para evitar modificaciones en el número de cuenta. Esta cuenta y el código son asignados por usuario. Si existe algún código que les falta para configurar dentro de su estructura, pueden contactar a su ejecutivo de soporte para que realice el alta correspondiente de la tasa que ustedes necesitan. Ahora, dentro de la tercera sección, después de impuesto y el impuesto complementario, encontramos objeto de impuesto. Solamente tenemos tres tipos: no objeto de impuesto, sí objeto de impuesto, sí objeto de impuesto y no obligado al desglose. Existen algunas diferencias en cuanto a la interpretación de estos datos, sobre todo por si se trata de algunas operaciones que se llevan con IVA exento o con tasa cero, o bien si algunas operaciones tienen algún otro impuesto como IEPS o demás. Entonces, en lo que el SAT termina de realizar todas estas definiciones, nosotros en el sistema estamos mandando en la actualización la opción 02, sí objeto de impuesto. Cuando ustedes consulten cualquiera de sus tasas, podrán visualizar, por ejemplo, IVA acreditable tiene sí objeto de impuesto. En caso de que ustedes requieran hacer el cambio para alguno de los otros tipos, simplemente entran a esta pantalla, seleccionan, por ejemplo, no objeto de impuesto y se le da grabar y el proceso se realiza. Por último, dentro de las configuraciones que son necesarias para la emisión del CFDI 4.0, entraremos a la sección de configuración global. En nuestra configuración global, especialmente el área de sistemas, que ya tiene experiencia trabajando con algunos cambios, podrá dirigirse a la sección de ventas y en la sección de ventas encontraremos casi al final la opción valor default para la periodicidad. ¿Cuál es este valor default? Bueno, tenemos algunas opciones mismas que están en línea con el catálogo del SAT: diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Elegiremos aquel que convenga para nuestras operaciones. Esto siempre y cuando ustedes estén realizando una factura global. Y también dependiendo de la periodicidad que tengan con relación a su operación. Vamos a elegir en este caso una periodicidad mensual. Y esto será lo que aparezca dentro de su emisión de factura global. Simplemente daremos grabar y listo. También, en caso de realizar alguna generación de factura global, ya se ha trabajado con algunos clientes dentro de la agrupación que tenemos para poder identificar cuál es el tipo que estará asociándose. Tenemos algunos tipos de agrupación varios, dependiendo del esquema también. En el caso de algunas empresas de comercialización, el más común es producto-precio. Tenemos producto-precio incluyendo IEPS, concepto de facturación, cuando no queremos que aparezca el desglose de los conceptos que agrupan algún tipo de servicio, detalle de despachos, gasolinera, hidrocarburos y petrolíferos, esquema hospitalario, remisión HIP, también hidrocarburos y petrolíferos, remisión, que este es el tipo que se tiene que asignar cuando generan una factura global en donde ustedes realizan la venta por medio de remisiones a su cliente o al público general. Remisión hidrocarburos y petrolíferos y por ticket. Entonces, dependiendo de cuál es su tipo de operación, será el que se elija. La recomendación para la global es esta: emisión, remisión, y se utiliza por medio de la partida. Ahí en el nodo de identificación tenemos que trasladar este dato.
Bueno, ahora no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Si existen algunas preguntas, vamos a leer algunas. Se puede escribir por medio del chat y se irán dando las respuestas correspondientes. Ok, ¿en qué fecha se realiza la actualización de la nueva versión? Nosotros ya tenemos una versión liberada. Si tienen alguna versión que sea la 1060, la 4.18.1060, sería cuestión de confirmar con su ejecutivo de soporte cuál es el último compilado. Los últimos cambios que liberamos es en la 1060 en el compilado 34. Ahí confirmamos nuevamente con el ejecutivo de soporte y se les puede colocar de inmediato la versión. Ok, ¿existe alguna forma de subir estos datos por layout en Excel? Nosotros desde el catálogo de clientes tenemos solamente algunos datos que se habían generado de forma previa para nuestra alimentación de esta información. ¿Cuál sería el requerimiento? Bueno, se tendrían que comunicar también con su ejecutivo de soporte y el ejecutivo de soporte les puede indicar la forma en la que se realiza esta alta. Sería un servicio especial para que se pueda actualizar por medio de tablas. Ahora, si los datos se encuentran dentro del layout, sería posible hacer esta actualización por medio del layout del catálogo de clientes, mismo que encuentran en su carpeta dentro del RootAssist, en la carpeta layouts, puesto que se están colocando de forma constante con las actualizaciones. Hay otra pregunta. ¿El régimen fiscal no viene en la pantalla de clientes? El régimen fiscal viene en la pantalla de facturara, que es el asociado directamente al cliente. Visualmente, desde la parte o desde la pantalla de asignación masiva de régimen de uso, clase y subclase, se puede marcar. Sin embargo, en donde lo pueden consultar es en el facturara, en la segunda parte del bueno, en los campos superiores de la pantalla. Ok, en la primera actualización que estaremos realizando, esto es a partir de la 1080, se pregunta si ya cuentan con los nodos correspondientes, incluso el número del pedimento. Sí, en el caso del número de pedimento, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una facturación de primera mano, eso ya está integrado de forma natural. Con relación a los comprobantes de recepción de pago, se están considerando en una segunda actualización también de la versión 80, precisamente para cumplir con la versión 02. Y sí, sí están los nodos del impuesto relacionado. Hay otra pregunta. Si tengo sucursales dentro de OneGoal en cada oficina, ¿puede visualizar sus clientes? Este tema es con relación a los catálogos compartidos por sucursal. Cada sucursal tiene la posibilidad de visualizar únicamente aquello que tiene compartido. Si por alguna razón se da de alta en una sucursal y se comparte en otra adicional, entonces ambas sucursales podrán consultar estos datos. Aquí la recomendación es que cada una de las empresas que ya cuenta con un administrador del ERP haga uso de esta pantalla para que no tengan que disponer o que liberar esta visualización global a todas sus oficinas. Hay otra pregunta. ¿La validación de código postal y demás datos son solo a nivel de estructura? No, esta validación está asociada con los catálogos que ya ha publicado el SAT. Nosotros integramos dentro de la actualización precisamente
los que el SAT nos ha proporcionado para que se pueda hacer la comparativa contra esta información. Hay otra pregunta en el tema de cancelaciones para 4.0. ¿Qué cambios tienen? Bueno, ya se había liberado previamente también en la versión 60 el motivo de cancelación. En estos motivos de cancelación voy a compartir brevemente mi pantalla. Ya se han integrado dentro de los diferentes esquemas, lo que me permite, por ejemplo, de forma sencilla en la sección de factura cliente es realizar la cancelación. Ya cada esquema tendrá la particularidad de mostrarlo. Simplemente le digo que sí y me permite consultar cuál es el motivo de cancelación que utilizaré, 01, 02 o 03. Esto asociado del cliente. Ustedes, si están utilizando la cancelación para una factura global que corresponde con público general, bueno, el motivo que aparecerá será el 04. Para clientes ya sea personas físicas o personas morales, aparecerán motivos 01, 02 y 03. Hasta hace 2 semanas, el SAT todavía, o hasta hace una semana más o menos, el SAT todavía tenía inconvenientes con la cancelación motivo 01. Por esta razón, nosotros solicitamos que no se presentara dentro de los motivos de cancelación la opción 01. Aquellos que ya puedan visualizar el motivo 02 y el motivo 03 en su actualización, es a partir de la 418-1060, simplemente comuníquense con su ejecutivo de soporte para que les permita habilitar el motivo 01. Esto ya no es una actualización. Si ya muestran el motivo 02 y 03 como se presentan aquí en la pantalla, el 01 simplemente se habilita y ya les permite hacer el cambio. El SAT ya está permitiendo realizar la cancelación con motivo 01. Esto fue de 2 semanas para acá. Ok, con la versión 1060 ya es para facturación 4.0. No, nosotros tenemos pensada la facturación 4.0 para la versión 1080. En la versión 1060 sí pudiera comenzarse con el timbrado, sin embargo se requiere una actualización de la consola y del servicio de timbrado. Será necesario también programar la actualización correspondiente con su ejecutivo de soporte. La recomendación antes de realizar este cambio es que den prioridad a la configuración de sus catálogos. Esa es la razón por la cual se presentó la pantalla de asignación masiva para que puedan tener estas herramientas y puedan comenzar a realizar los cambios. Hay otra pregunta importante, si las modificaciones para los clientes se pueden hacer a partir de ahora. Sí, nosotros no tenemos inconveniente con realizar estos cambios. Si ya cuentan con la versión y está lista para que ustedes la utilicen, se puede comenzar a hacer las modificaciones en cuanto al nombre, a la razón social, perdón, de sus clientes, puesto que la versión 3.3 no es obligatoriamente validar el nombre o la razón social, el código postal, el régimen, de modo que en 3.3 no tendrá ningún inconveniente. Ok, para los que somos agentes aduanales y tenemos ligada la suite de RECO, ¿qué tanto afecta quitar el régimen de capital del nombre del cliente? Bueno, en este caso tenemos una respuesta pendiente todavía. Déjennos consultar directamente con el área de RECO para ver si tienen algún inconveniente, pero no debiera haber algún problema. ¿Cuál es la otra propuesta? En el caso del nombre, cuando ya se está extrayendo el régimen de capital, bueno, realizar las modificaciones a los formatos personalizados para que en otra sección se pudiera presentar nuestro régimen de capital. ¿Cuál es la situación? Bueno, al ser un PDF, la representación del XML, debiéramos mantener la misma información en ambos lados. Entonces, en este tema sí sería pues muy importante tener estas consideraciones. Si quieren realizar alguna consulta ya con un despacho fiscal, pueden hacer la revisión para que se modifique de acuerdo con lo que sea más conveniente para cada uno de sus giros.
Ok, con los clientes extranjeros, ¿qué pasa con los códigos postales? Hoy en día no se está realizando alguna validación. El SAT no está obligando el código postal para el cliente extranjero, entonces no tienen inconveniente. Todo esto se realiza para clientes de territorio nacional. Ok, se van a mostrar dos preguntas más. Si tienen alguna otra pregunta adicional, con gusto pueden enviarla al correo que se va a mostrar a continuación para que se puedan ir dando las respuestas correspondientes. Por ahí hay una pregunta para la versión CFDI 4.0 de nómina. Bueno, en la versión 4.0 de nómina, nosotros ya estamos también contemplando dentro de la consola de timbrado este cambio. Este cambio viene, ya les decía, a partir de la versión 18, 1080, para que puedan comenzar con este timbrado. Esto es importante para todos aquellos, ya sea que se realice por medio del módulo de cálculo de nómina o por medio de la importación de nómina desde algún otro sistema. Entonces, esto es muy, muy importante mencionarlo. Si requiere una actualización, requiere la configuración de la consola y también se tiene que coordinar con su ejecutivo de soporte. Hay otra pregunta, ¿se va a proporcionar algún layout para subir cambios masivamente de régimen o código postal? No, la opción que se está presentando es precisamente el uso de la pantalla. Se puede hacer una selección o una edición mucho más sencilla en vez de ir registro por registro, pero no se estará proporcionando un layout. Se puede hacer uso del que ya se tiene para carga de catálogo de clientes con la opción actualizar datos. Sin embargo, en este momento lo que actualizaría sería únicamente el código postal y el nombre. Bueno, ya está colocado al final del chat. Nuestro correo puede ser, nuestro correo al que pueden enviar algunas preguntas adicionales es ventas02@1gtechnologies.com. Agradezco a todos su participación. Bueno, así concluimos la webinar. Agradecemos a Fanio Campos, su directora de operaciones de AV Systems, por su participación, así como la de todos ustedes. Recuerden que todas estas nuevas funcionalidades están disponibles a partir de la versión 4.18.1060.34 de nuestro sistema OneGoal ERP. Para mayor información, favor de dirigirse con su ejecutivo de soporte para realizar la programación de la actualización de la versión antes mencionada. Si aún no son usuarios OneGoal ERP y necesitan más información sobre nuestro sistema, escanea el código QR y contacta a nuestros asesores que con gusto solucionarán tus dudas. Bueno, ahí está mi contacto. Cualquier duda pueden mandar sus preguntas al correo. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias.